¿Cómo le va? ¿Qué tal? Otra edición de Hola Doctor por su pantalla, por su canal. Hoy con un tema que es muy importante para los hombres y de lo cual los hombres hablan muy poco, el tema de la próstata. Nos visita hoy el urólogo Gustavo Bartolucci. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Bien. Buenas noches. ¿Qué tema de la próstata? ¿Cuántos hombres saben y cuántos no saben? Yo recuerdo generaciones anteriores, por supuesto que nadie, ¿no? Pero ahora se está empezando a hablar mucho más. Sí, de un tiempo a esta parte la gente va tomando conciencia poco a poco de la importancia de hacerse los controles habituales para detectar enfermedades de la próstata. Esto es un machacar constante, Sí, como sí. para que la gente tome conciencia, pero de a poco se va acercando cada vez más a nuestros consultorios o a la consulta clínica, y una inquietud que surge a partir de determinada edad es el tema de la próstata. Claro. Hay mucha gente que no sabe qué es la próstata. ¿Qué es la próstata? La próstata es una glándula que interviene, sobre todo, una de sus principales funciones es dar nutrición a los espermatozoides en su camino a contactar con un óvulo como para producir la fecundación. Es una glándula que hasta los 50 años es de muy pequeño tamaño, está por debajo de la vejiga, por delante del recto, y justamente la ubicación es clave como para explicar luego los síntomas que se producen cuando a partir de determinada edad empieza un proceso de crecimiento. Claro. Gustavo, ¿todos los hombres nacemos con próstata o es una glándula que se va desarrollando a partir de una determinada edad? No. La próstata nace con nosotros, sí. pero por una serie de reacciones ante estímulos, sobre todo asociados a la presencia de hormona masculina, que son los andrógenos, a determinada edad empieza a sufrir transformaciones, y una de esas transformaciones es el crecimiento, tanto de la parte epitelial de la glándula como de la parte del estroma, que es el tejido que hace de sostén para las glándulas que componen la próstata. Esto lleva a un crecimiento y a partir del crecimiento los síntomas. Ajá. Y por ejemplo, en la eyaculación, ¿qué rol juega en la eyaculación del hombre? En la eyaculación no lleva un rol específico, sí aporta en la constitución del semen, pero en el proceso de la eyaculación no tiene un rol determinante. Claro. Suele decirse que ese líquido viscoso que es previo a la eyaculación es un líquido que sale de la próstata. ¿Es así? En realidad ese líquido está en las vesículas seminales, que es un paso intermedio entre la próstata y la eyaculación. Justamente estas vesículas seminales es el lugar donde se almacena el líquido seminal y los espermatozoides, que van sufriendo unas, digamos, transformaciones a lo largo de la vía seminal. En la vesícula seminal tienen un proceso de maduración y de almacenamiento hasta el momento de la eyaculación. ¿Qué tamaño tienen normalmente? Con una próstata es normal, que no sé a qué edad ya está desarrollada normal. ¿Sí? Una próstata normal pesa alrededor de 20 gramos, es menor a 20 gramos. El tamaño... ¿Puede ser de una nuez? ¿Suele decirse que es de una nuez o menos? Como para tener una idea, es como el tamaño de dos almendras alineadas, como si uno juntase dos almendras, sí. Y tiene el tamaño bastante parecido a esa figura, con
con la misma configuración, con un surco entre los dos lóbulos. Cada uno de esos lóbulos vendría a ser una de las almendras. Porque son dos los lóbulos. Exacto, Ajá. En términos generales sí. Claro. Y tienen como un núcleo en el medio. Exacto. Ajá. Tienen una anatomía, la próstata tiene una anatomía propia que se divide en zonas. Las más importantes son la zona periférica. ¿La periférica? Exacto. Y la zona de transición. La zona de transición es la que más sufre el proceso de agrandamiento ante el estímulo de los andrógenos. Y la zona periférica es en donde con mayor frecuencia se alojan los tumores de próstata. En la parte periférica. Exacto. Ajá. La zona de transición viene a ser lo que hablamos recién viene a ser el núcleo, es lo que crece. La zona de transición es una zona que rodea el paso de la uretra a través de la próstata, y por eso su crecimiento a partir de determinada edad produce obstrucción a la salida de la orina. Normalmente la próstata no da señales, es decir, es una glándula que por ahí nos damos cuenta que está ahí. Da síntomas, una próstata sana no, cuando empieza a tener alguna de las enfermedades que son bastante comunes, empieza a dar ciertos síntomas que uno tiene que estar atentos para advertirlos y consultar precozmente. Sí, de manera tal que es vital para nuestras relaciones y demás, es un órgano vital. Sí. ¿Y el hombre en general cuando va a consulta, sabe de todo esto? ¿No sabe? Algunos ¿Va el hombre a consulta? Sí, muchas veces arrastrado por la mujer. Por la mujer, sí, es típico, que la mujer lo lleva, sí. Pero bueno, poco a poco se va acercando cada vez más los pacientes de alrededor de 50 años a hacer su primer consulta con este motivo. Claro. ¿Y por qué va? En general cuando va, vos me decís arrastrado por la mujer, ¿y por qué va? Muchos van como, como parte de un chequeo habitual, sin esperar a tener síntomas. Algunos van cuando tienen síntomas, otros van arrastrados y otros van cuando ya no dan más. Claro. Uno lo que nota en general es que cuando va al clínico ahora, en general suele, dentro de los análisis, suele poner PSA, cosa que antes no sé si ocurría o no. El PSA es un análisis que se ha popularizado, tiene cierta importancia en el diagnóstico de las enfermedades prostáticas, si bien no es el único parámetro que nosotros tomamos como para diagnosticar enfermedades prostáticas. Es una ayuda que nos acerca a tener cierta... Puede estar pasando algo. Exacto. Claro. De manera tal que es fundamental que esté. Sí, y el PSA debe realizarse como recomendación a partir de los 45 años, algunos dicen 40, en pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, y a partir de los 50 años en aquellos que no tienen esos antecedentes. Claro. Antes de eso, el porcentaje, la incidencia del cáncer de próstata, que es lo que uno trata de detectar precozmente a través del PSA, es tan poco importante que no se recomienda hacer PSA anuales antes de esa edad. Claro. De manera tal que es vital esto de saber qué es lo que nos está pasando. Lo que pasa es que a veces en esta generación, por lo menos me toca a mí, uno no sabe si el padre tenía o no tenía, por ahí se enteraba. Sí, es cierto. Ahora es como que es mayor la información. Sí, es cierto. Incluso hay pacientes que directamente ni siquiera conocieron nunca el diagnóstico, claro, por el
cual falleció el padre. Claro. Puede haber sido por esto. Exacto. O por ahí son padres que fallecieron muy jóvenes, antes de que se hubiese podido detectar la presencia del cáncer de próstata. Pero bueno, de todas maneras, si uno desconoce el antecedente familiar, se recomienda que a partir de los 50 años empiece a hacer los controles. Estamos hablando con el doctor Gustavo Bartolucci, que es urólogo, conocido urólogo de Bahía Blanca, sobre el tema de la próstata. Tras la pausa en Hola Doctor, vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando la próstata empieza a transformarse. Vamos a la pausa. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova. La Valle 31, 455-1177, Bahía Blanca. innovadiagnóstico.com.ar. IACA Laboratorios. Responsabilidad y confiabilidad en análisis. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. Gama Laboratorios, 30 años brindando calidad y responsabilidad en los resultados de sus análisis clínicos. Alem 533 y Colón 315. IMAD, Imagenología Mamaria Digital. Avenida Alem 180. Turnos al 0291-453-2677. Dr. Justiniano San, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Celarrayán 654, 454-1418 y Alsina 575, 456-2220. En septiembre, prepárate. Volvemos a Europa. Un viaje coordinado y armado a tu medida. 26 días recorriendo las principales capitales. Techera Turismo, tu agencia de viajes. En este programa de Hola Doctor estamos hablando con el doctor Gustavo Bartolucci, urólogo, de un tema importantísimo para los hombres: la próstata, la función, el cuidado de la próstata. Gustavo, vos me comentabas que hay un momento en el cual la próstata empieza a cambiar. ¿Cuáles son esos cambios que pueden empezar a darse? El cambio principal es el aumento de tamaño. Y ese aumento de tamaño lleva a que se empiecen a presentar síntomas que muchas veces son muy solapados, muy sutiles, pero en general esos síntomas se dividen en los que pueden ser obstructivos por la presencia de la próstata y la obstrucción a la salida de orina por debajo de la vejiga, o síntomas irritativos que son los que se producen ante el estímulo de esta obstrucción en la vejiga. Los síntomas obstructivos son que por ahí detectamos que el chorro de orina ya no tiene la misma fuerza que antes, que al terminar de orinar sentimos que no vaciamos la vejiga adecuadamente, tenemos que ir más seguido al baño, tenemos que repetir la micción al rato de haberla producido, que nos tenemos que levantar de noche cuando antes no lo hacíamos. Y los síntomas irritativos son sobre todo la urgencia, las ganas imperiosas. No podemos aguantar. De orinar, exacto. No siempre se presentan todos los síntomas. Los síntomas inicialmente son muy sutiles. Muchas veces nos damos cuenta, rememorando en un determinado momento, la diferencia de lo que es nuestra micción actual con lo que era unos años atrás. Y ahí es donde, si no lo hicimos ya, deberíamos hacer un chequeo prostático. ¿Hay alguna edad o algún momento de la vida? A partir de los 50 años, alrededor de los 50 años, esto no es matemática, pero alrededor de los 50 años
empiezan a aparecer o no algunos de estos síntomas. A partir de los 50 años o de los 45, depende si hay antecedentes, ya hay que hacer los chequeos, aunque uno no tenga ningún síntoma. Cuando va a la consulta el paciente, obviamente que va con el PSA o se le pide el PSA. Exacto. ¿Qué otro tipo de tratamientos o de prácticas se hace cuando va a la consulta del paciente? Para saber en realidad cómo está esa próstata, si es nada más que agrandamiento o alguna otra cosa más. Los pilares del diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna, que es la enfermedad más difundida, o del cáncer de próstata, son el PSA y el tacto rectal. Muchas veces me dicen, doctor, no se ha inventado nada que no reemplace el tacto rectal. Claro, sigue siendo fundamental para nosotros. Nos da, además de una idea del tamaño de la próstata, un dato fundamental que es la consistencia de la próstata, o la presencia de nódulos o de cambios, asimetrías en la próstata. O sea que sigue siendo un dato fundamental el tacto rectal. Es incómodo, es un segundo. Pero es un segundo. Es un segundo. Yo me lo he hecho y es un segundo. Es un segundo. Se van, tocan, ven. Exacto. Está bien, no está bien. No es motivo como para no consultar. Claro. No justifica bajo ningún punto de vista ese prurito de no someterse a un tacto rectal, no consultar, porque después nos vemos en problemas. Pero hay hombres que se niegan a eso. Yo he conocido gente, le he preguntado si no, a mí no. Sí. Hay hombres que se niegan en la misma consulta y hay hombres que no van a la consulta. Por eso. Exacto. Ajá. ¿Cuáles son los riesgos que pueden darse? Sí, porque la hiperplasia prostática benigna, bueno, se agranda la próstata, problemas de micción y demás. Pero ¿cuáles son los peores riesgos? El peor riesgo que corremos por no hacer el chequeo es no detectar a tiempo un cáncer de próstata que luego, nos pasa factura. Claro. Si en una etapa inicial el cáncer de próstata puede ser tratado y puede tener muy buen pronóstico, en etapas más tardías el pronóstico se va ensombreciendo. Claro. Con respecto a lo que decías de la hiperplasia prostática, que provoca trastornos miccionales, muchas veces no es una patología como para dejar, como para minimizar. De prestar atención. Sí, porque puede traer complicaciones. Ajá. Y esas complicaciones pueden ser severas. Por ejemplo. Si bien, por ejemplo, el hecho de dejar mucha orina adentro de la vejiga puede provocar aumento de presión en el árbol urinario superior, llevar a insuficiencia renal, a formación de cálculos en la vejiga, infecciones urinarias recurrentes, un buen día querer orinar y no poder. Sí, yo he conocido casos. Exacto. O sea que, si bien el nombre es hiperplasia prostática benigna, no tan benigna es. Es benigna porque histológicamente no es un cáncer, pero puede traer sus complicaciones. Claro. Hay que estar atento. Claro. El PSA normalmente, ¿dentro de qué valores más o menos está bien? Hasta 4 nanogramos por mililitro. Ajá. Es el valor que consideramos normal. Bueno, ¿de ahí en adelante qué? De ahí en adelante, hasta 4 nanogramos por mililitro, pero no como único parámetro. Ajá. No nos podemos guiar sobre las enfermedades prostáticas solo con el PSA. Sí. Por eso decía que es tan importante en el tacto rectal. Cuando el PSA es superior a 4, aumentan las chances de estar frente a un paciente con un cáncer de próstata. Si bien esto no es exacto y no todo PSA por encima de 4, ni muchísimo menos, nos da el diagnóstico de precisión del cáncer de próstata, hay que empezar a abrir el ojo y complementar los estudios con algún estudio más específico, como para
descartar la presencia del cáncer. ¿Ese estudio más específico puede ser una biopsia? Exacto. La manera, si uno sospecha que hay un cáncer de próstata, o bien porque el análisis aumentó por encima de 4, o bien porque al tacto rectal se palpa algún nódulo, alguna asimetría, algún lóbulo más indurado que el otro, hay que someter a ese paciente a una biopsia. Es un estudio que se hace a través de una ecografía transrectal, que bajo visión ecográfica se efectúan disparos con una aguja especial para obtener material. Claro. Ese material se manda a analizar y a la vuelta del anatomopatólogo nos dice frente a qué tipo de enfermedad Claro. estamos. Eso se puede hacer con sedación, de manera que el paciente por ahí Sí. prácticamente ni se entera que le hicieron. Exacto. Se puede hacer con sedación e incluso se puede hacer sin sedación. Se puede hacer. Es un poco molesto, pero se puede hacer ambulatoriamente y con pocas complicaciones. Detectado el cáncer de próstata, bueno, por supuesto que hay distintas variantes. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay posibilidad de seguimiento? ¿Puede mantenerse estable el cáncer? El cáncer de próstata es una enfermedad muy particular porque a partir de determinada edad, una gran mayoría de los pacientes tienen cáncer de próstata. Se supone que a partir de los 80 años, entre un 70 y un 80% de la gente, eso es lo que se ha detectado a través de estudios de necropsias. Sí. Pero bueno, no toda la gente se va a morir de un cáncer de próstata. Entonces es un cáncer muy particular, que tenemos una gran división entre los cánceres que no van a provocar ninguna consecuencia seria en la salud del enfermo y los cánceres que sí lo pueden hacer, que pueden llevar a la muerte al paciente. Si bien ese límite todavía lo tenemos medio borroso, año a año vamos estableciendo parámetros más fijos, más seguros para poder hacer esa gran división. Lo importante es la consulta. No, desde ya. Sí. Primero saberlo Seguro. y después Ver qué se hace. Gustavo, muy clarito, muy explicativo. Esperemos que los hombres se den cuenta de esto, vayan a la consulta y no tengan miedo. Esperemos. Siquiera el tacto rectal, porque es una práctica muy rápida. Esperemos. El doctor Favaloro siempre decía, una buena copita de vino no nos viene mal. Así que O una sola. una sola, ¿no? Una sola. ¿No afecta la próstata? No. No, esperemos que no. La gente de Brix te regala este vino para que lo puedas disfrutar como quieras. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. No, por favor. Estuvimos con el doctor Gustavo Bartolucci, urólogo, hablando del tema de la próstata, fundamental en la vida del hombre. Preste atención y haga la consulta. Un tema más para Hola Doctor. Si usted quiere ver o estar en contacto con nosotros, tiene que entrar en el Face en Hola-Doctor. Nos vemos la semana que viene con otro tema importante, insisto, en Hola Doctor. Muchas gracias.